Hombres y mujeres libres, ¿cómo andan? Hoy quiero hablarles sobre una película alemana llamada La Ola y cómo me resultó un disparador para querer desarrollarles cómo es que se genera el culto a un líder, cómo es que se llega a la autocracia y cuáles son los antídotos para salir de este embrollo que se te mete en la cabeza. Me entusiasmó tanto la película que empecé a buscar información acerca de la misma, ya que se trata de un caso real, que es contemporánea y que generó un sinfín de debates en universidades, academias y medios, hablando sobre este, diría yo, grave problema que pareciera tan inofensivo, pero que siempre termina con feos finales. No voy a spoilear la película ni mucho menos, y debajo en la descripción del video te dejo el link para que la mires. Es muy llevadera, no tiene para nada un final previsible y te aseguro que te va a dejar pensando en cómo te estás moviendo en tu vida personal. No solo vas a reflexionar cómo asimilás los mensajes de un líder político, por ejemplo, sino cómo venís con tu espíritu crítico y qué es lo que se necesita para salir de esa trampa. Película filmada en 2008, narra un experimento escolar que se termina transformando en un movimiento autoritario. En un colegio secundario, a un profesor le toca dar una clase especial de autocracia de una semana de duración. Y para atraer al alumnado propone otras cosas, le agrega otro condimento a sus clases, lo que la convierte en la sensación de la escuela y en una bola de nieve donde la ves creciendo sin detenerse a medida que transcurre la peli. Los personajes más importantes son varios. Rainer Wenger, el protagonista, es el profesor, el que lleva a cabo el experimento. Se ve en el transcurso de la película cómo se le va haciendo carne propia de a poco el personaje de líder mesiánico de la clase, hasta que se termina convirtiendo en un verdadero autócrata. Incluso sin necesidad de ejercer violencia de ningún tipo, ni física ni verbal, respetando además el reglamento interno del colegio. Caro, una alumna de la clase, quien se opone desde el primer momento al régimen impuesto por el profesor. Marco, el novio de Caro, muy enamorado de su chica, quien entra en contradicciones muy fuertes al estar encantado de ser parte de la ola, pero que a su vez tiene a su novia oponiéndose durante toda la película. Y también tenemos a Tim, un chico casi marginal, también alumno de la clase, que se siente apartado por sus compañeros debido a su comportamiento errático, pero que encuentra en la ola un lugar para estar involucrado dentro del grupo y sentirse un protagonista más. La película tiene un componente especial, un agregado que el director remarca durante todo el film y es el sentido de familia. Los tres chicos de la película, Caro, Marco y Tim, tienen en sus familias componentes muy distintos, lo que lo termina convirtiendo en una explicación al comportamiento de cada uno de ellos. Caro, proveniente de una familia muy abierta de pensamiento, quien determina las reglas, pero que deja que sus hijos experimenten todos los pros y contras de esas reglas. Marco, quien prácticamente no tiene familia, no tiene padre, una madre que ni le da bola y que por eso se refugia en su novia y en la casa de su novia. Y Tim, un muchacho 100% introvertido y con una familia monosilábica, con padres de esos que jamás se sientan a conversar con vos durante el tema que sea. El tema es que al profesor Wenger se le va de las manos el experimento porque durante la película pasan muchas cosas. Llega un momento que ya no sabe cómo dominarlo, cómo pararlo, cómo mostrarse arrepentido, explicando que todo fue un experimento para hacer justamente una crítica al fascismo. Y bueno, no te voy a contar el final porque ni yo pensé que iba a terminar como terminó. Una película muy buena en donde después de verla me entró la curiosidad de conocer más sobre todo esto, a tal punto que acá estoy hablándote al respecto. Te voy a contar ahora lo más importante de este podcast para después entrar al análisis de lo que es la autocracia. Esto fue un caso real. Sucedió en 1967 en Palo Alto, California, en una escuela pública. Sí, pública. El Caverly High School. Un profesor, Ron Jones,
estaba dando una clase sobre la Segunda Guerra Mundial cuando sus alumnos le preguntaron cómo era posible que la ciudadanía alemana en toda esa época haya afirmado desconocer lo que estaba pasando en su propio país. Oídos sordos. El profe, que también se hacía la misma pregunta, decidió demostrar los efectos de un clima fascista en su propia aula y comenzó a aplicar los preceptos de aquella ideología con los estudiantes. Creó la tercera ola. El nombre proviene de los surfistas que te explican que cuando viene un oleaje, la tercera ola siempre es la más fuerte. El tema es que muy de a poco el profesor Ron Jones empezó a aplicar distintos conceptos que configuran al fascismo en su receta, sobre todo cuando todos estos se mezclan y combinan. El primer día habló de la disciplina. Incluso les habló sobre cómo debían sentarse en el aula, cómo preguntar en la clase, aplicó premios y castigos por cumplir o no esas cosas y los pibes compraron. El segundo día les habló de la comunidad, del sentido de pertenencia, con símbolos propios como por ejemplo haber inventado un saludo entre ellos, hasta llevar un brazalete con una insignia en común para diferenciarse del resto del colegio y deslegitimarlos a los que no pertenecían a esa nueva élite. Y los pibes también compraron. Siguió el profe. El tercer día les entregó un carnet a cada uno. Sí, una documentación que certificaba que eran miembros de la tercera ola. Acto seguido, imagínate, entrada prohibida al que no tenía esa tarjeta de membresía. Los pibes compraron y todo se estaba descontrolando. Al cuarto día, los miembros más obsecuentes del grupo le alcahueteaban al profesor quienes no cumplían a la perfección los mandamientos de la tercera ola. Se había formado un estado policíaco interno. Empezaron a haber peleas, dentro y fuera del grupo, caza de brujas. Ya todos estaban enceguecidos y el profesor terminó reconociendo que todo eso se le fue de las manos. ¿Qué hizo Ron Jones? Convocó a todo el grupo a presentarse al día siguiente al auditorio de la escuela para hablarles sobre el sentido de la tercera ola, el objetivo del movimiento y que pasarían a la acción a partir de esa charla mediante la creación de un partido político y el seguimiento a un líder. Y los pibes compraron. Al día siguiente, más de 200 estudiantes aparecieron en el auditorio. Allí, el profe, Ron Jones, les reveló la verdad. Dijo que no existía ningún partido político, que no había un líder supremo y que todos habían caído en la trampa. Los alumnos se miraron con vergüenza, dándose cuenta hasta dónde habían llegado, y muchos se largaron a llorar. Entre ellos se consolaban abrazándose. Dice la crónica que durante varios años, muchos de esos 200 alumnos seguían negando haber asistido a aquella reunión en ese auditorio, como tampoco ser miembros de la tercera ola. Fin de esta impresionante historia. Tiempo después, Ron Jones se dedicó a escribir libros y novelas, y este experimento del cual hablamos lo sintetizó en un libro llamado La Ola. Ha ganado un premio Emmy y está traducido a 23 idiomas. Es lectura obligatoria en las escuelas alemanas e israelíes. En 1981 se hizo un cortometraje para la televisión americana, también llamado La Ola, y luego en 2008 la película por la que me inspiró toda esta investigación. Googleando encontrarán cientos de ensayos y análisis del experimento realizado en ese colegio secundario. Volviendo a la película, hay que destacar que si bien todo el desarrollo de la misma e incluso el movimiento de la ola transcurre en el colegio, el director realza el valor de la familia y la importancia que tiene, dándole un protagonismo especial. Se nota en ciertas escenas, que aunque no son tantas, son fundamentales para poder cerrar el círculo de la explicación a la generación de estos movimientos sociales autocráticos y autoritarios y el papel de la familia. En el film están bien marcados 3 tipos de familias en la que pertenece cada uno de los protagonistas. Una familia liberal,
llamada liberal por el hecho de permitir libertades de elección y opinión a sus hijos una vez explicados los límites morales y sociales, me refiero a la familia de Caro. Otra familia absolutamente ausente, la cual deja a su hijo Marco al libre albedrío, carente de participación en el desarrollo de su hijo, y también una familia autoritaria como la de Tim. Son, como vemos, tres tipos de familias muy diferenciadas entre sí. Caro aparece en la película como la chica más adulta de la clase, responsable en sus tareas escolares, incluso la única que ya estaba planificando su futuro, con o sin Marco. Acepta en su primer momento pertenecer a la ola, pero en la cena familiar, donde se sentaban siempre a conversar todos los temas, ella, al contarle las novedades que van surgiendo del movimiento, ve a la madre que con simples preguntas la hace dudar y pensar. La familia logra que Caro entre a reflexionar para dónde estaba yendo la ola y termina siendo después la única rebelde, a la que se le suma una compañera anarco-hippie más adelante y encabeza la resistencia, organizando marchas y manifestaciones explicando la peligrosidad del movimiento. Marco, al estar flotando sobre la nada misma, con una familia totalmente ausente, se ve envuelto en una contradicción, si en seguir a Caro, su novia, o en pertenecer a la ola, la cual se le brillan los ojos al hablar de ella. Y Tim y su familia autoritaria, en apenas una sola escena de la película, en la que el chico le cuenta a los padres lo interesante del movimiento que se generó, recibe una simple respuesta: ¿y por qué no lo haces? Y chao. El pibe se pone el movimiento al hombro, defiende la ola hasta arriesgando su vida por pertenecer en ella y se entrega por completo al líder del movimiento de manera enceguecida. El líder, claro está, es el profesor. Desde el liberalismo clásico, la familia tiene un valor fundamental como núcleo primario de formación moral, social y emocional de los individuos. La familia es la primera institución que nos enseña la responsabilidad, el respeto por los demás y la importancia de la libertad individual. Es allí donde se siembran las bases para resistir las tentaciones del autoritarismo. Caro encuentra en su familia un espacio para reflexionar. Marco vive dudando y deambulando entre el bien y el mal. Una familia sólida que fomenta el pensamiento crítico y la independencia es un escudo contra la manipulación autoritaria. En ausencia de ello, como en el caso de Tim, se busca pertenencia y propósito en movimientos colectivos. La familia es la primera institución del individuo, el núcleo donde aprendemos valores como la libertad, la responsabilidad y el pensamiento crítico. Es en la familia donde comenzamos a formar nuestra identidad como seres autónomos, libres de la dependencia exclusiva del Estado. Desde el liberalismo clásico, la familia actúa como un contrapeso natural al poder estatal. Es la primera institución que le pone freno al Estado, limitando su influencia y protegiendo la esfera privada del individuo. Cuando la familia falla en este rol, como vemos en el caso de Tim en la ola, el individuo se vuelve más vulnerable a ideologías colectivistas que buscan sustituir el rol de la familia con el del Estado. Ahora sí, señores, dejamos de lado la peli, el caso real y hablemos sobre el fascismo y la autocracia. A mi juego me llamaron. El fascismo y la autocracia se originan en contextos donde se debilita la defensa de las libertades individuales, permitiendo que el poder se concentre en una figura o grupo autoritario. Estas ideologías colectivistas comparten características como, por ejemplo, el culto al líder. El liberalismo clásico se opone a esta dinámica, ya que aboga por instituciones que limiten la autoridad y protejan la autonomía del individuo frente a cualquier figura mesiánica. El fascismo busca uniformidad, eliminando cualquier disidencia o expresión de individualidad. Desde el liberalismo clásico, la diversidad no solo es un derecho, sino una riqueza que fortalece a la sociedad y previene la tiranía.
El fascismo utiliza símbolos, lemas y propaganda para generar cohesión y lealtad ciega. El liberalismo clásico contrasta con esto, enfatizando la importancia del pensamiento crítico y la libertad de expresión para cuestionar cualquier intento de manipulación ideológica. El colectivismo del fascismo reduce al individuo a un engranaje en la máquina de grupo, exigiendo sacrificios personales por el bien común. Para el liberalismo clásico, el individuo es el centro de la sociedad y cualquier sistema que lo subordine a un colectivo es una amenaza para la libertad. El fascismo puede surgir en cualquier grupo social que descuide la importancia del individuo y permita que el poder se concentre en manos de pocos. Desde el liberalismo clásico, la solución está en defender principios como la descentralización del poder, la diversidad y la educación para el pensamiento crítico, que actúan como barreras frente al autoritarismo. El liberalismo clásico se opone radicalmente al autoritarismo, ya que ambos son visiones irreconciliables de cómo debe organizarse la sociedad. Mientras el autoritarismo exalta la obediencia ciega, el control y el colectivismo, el liberalismo clásico se fundamenta en la libertad individual, la limitación del poder y el respeto por la diversidad. La idea es colocar al individuo en el centro del sistema social, contrastando con el autoritarismo, que subordina al individuo al grupo, al Estado o a un líder carismático. El autoritarismo concentra el poder en un líder o en una élite. En cambio, el liberalismo clásico aboga por la descentralización y la separación de poderes para evitar el abuso y garantizar la rendición de cuentas. El liberalismo clásico enfoca sus cañones en el pensamiento crítico, la razón y el debate abierto. Esto es crucial para resistir el adoctrinamiento y la manipulación autoritaria. El autoritarismo busca uniformidad, mientras que el liberalismo clásico celebra la diversidad como fuente de innovación, progreso y libertad. El autoritarismo tiende a expandir el poder del Estado o del líder sobre todos los aspectos de la vida. El liberalismo clásico defiende límites estrictos al poder del Estado, protegiendo la esfera privada y las libertades individuales. El liberalismo clásico no es solo una alternativa al autoritarismo, es su antídoto. Fomenta una sociedad donde el poder está limitado, la educación forma ciudadanos críticos y responsables y las instituciones protegen al individuo de las amenazas colectivistas. Contra todas las afirmaciones de las izquierdas que dicen que el fascismo es el resultante de la derecha, contraataco diciendo que el fascismo no es consecuencia del capitalismo. Y aquí te lo explico. El fascismo se fundamenta en la supremacía del colectivo sobre el individuo, lo que lo ubica en las antípodas del liberalismo clásico y el capitalismo. El capitalismo basado en la propiedad privada, el mercado libre y la competencia es inherentemente individualista. Prioriza la libertad de elección y la responsabilidad personal. Por el contrario, el fascismo exige la subordinación del individuo al Estado o al grupo, eliminando la diversidad y la autonomía. Históricamente, los regímenes fascistas han mostrado un profundo desprecio por el capitalismo libre. Aunque permitieron cierta propiedad privada, lo hicieron bajo un estricto control estatal, anulando la libertad económica. Es más, el fascismo surgió como una reacción contra las ideas del liberalismo clásico, no como una consecuencia del capitalismo. Los regímenes fascistas y/o autoritarios prometieron orden y unidad en sociedades que experimentaban tensiones políticas y económicas, culpando al liberalismo y al capitalismo de los problemas sociales. Y profundizo más aún. Una vez instalado un régimen fascista en una sociedad, manipula la economía no para fomentar el libre mercado, sino para consolidar el poder del Estado
y promover objetivos nacionalistas o ideológicos. Combinan controles estatales con elementos de colectivismo, sacrificando la libertad económica en favor de la planificación centralizada. Esto es contrario al capitalismo, que prospera en un entorno de libertad económica y competencia. El capitalismo, fundamentado en la libertad económica, la propiedad privada y la competencia, actúa como una barrera natural frente al autoritarismo. Sus principios descentralizan el poder, fortalecen la autonomía individual y promueven la diversidad, erosionando las bases necesarias para que prospere un régimen autoritario. En un sistema capitalista, el poder económico está disperso entre múltiples actores, individuos, empresas y mercados. Esta descentralización dificulta que un único grupo concentre poder suficiente para instaurar un régimen autoritario. En contraposición, el autoritarismo busca centralizar la economía bajo control estatal, eliminando la competencia y subordinando las decisiones económicas al interés del régimen. La propiedad privada otorga a los individuos autonomía y seguridad frente a la intervención estatal. En un régimen capitalista, los ciudadanos tienen los medios para resistir intentos de control totalitario. Los sistemas autoritarios, en cambio, tienden a restringir o eliminar la propiedad privada, subyugando a los individuos al poder del Estado. El capitalismo fomenta la competencia no solo económica, sino también de ideas. Esto crea un entorno dinámico donde el pensamiento crítico y la innovación prevalecen, dificultando la imposición de dogmas autoritarios. En cambio, en un sistema autoritario, el conformismo es esencial para mantener el control, eliminando cualquier forma de disidencia o innovación. La libertad económica es una base para la libertad política. En sociedades capitalistas, los individuos tienen mayor capacidad para organizarse, financiar movimientos de oposición y resistir la opresión. Muy por el contrario, regímenes autoritarios como el fascismo o el comunismo restringen la libertad económica con el objetivo de consolidar su dominio político. El colectivismo, que prioriza al grupo sobre el individuo, es la base filosófica de sistemas como el fascismo, el comunismo y otras formas de autoritarismo. Aunque puede parecer atractivo como respuesta a problemas sociales, el colectivismo lleva inevitablemente al sacrificio de las libertades individuales, la homogenización y, en última instancia, al autoritarismo. El colectivismo exige que las necesidades, deseos y derechos del individuo se sometan a los del grupo o colectivo. Esto elimina la autonomía individual y crea una sociedad donde la conformidad es la norma. Por eso, en el liberalismo clásico, el individuo es la base de la sociedad y no debe ser sacrificado en nombre del colectivo. Otro tema a tener en cuenta: el colectivismo necesita una figura o una ideología central que unifique al grupo, lo que frecuentemente deriva en la exaltación de líderes autoritarios. El liberalismo clásico rechaza este enfoque, enfatizando la descentralización del poder y la necesidad de limitar la autoridad. El colectivismo requiere la eliminación del pensamiento crítico, ya que cuestionar pone en peligro la unidad del grupo. Las personas son entrenadas para obedecer en lugar de pensar por sí mismas. El liberalismo clásico, en cambio, fomenta la educación basada en la razón y la autonomía intelectual como antídoto frente al colectivismo. Parece que la salida rápida es recurrir a un líder fuerte. Qué fácil es destruir la democracia. Todos estos movimientos creados, y que algunos son vigentes, nacieron y crecieron dentro de un ambiente democrático, quizás por la desidia. En otro podcast seguramente hablaré de los caminos inevitables que llevan estos problemas, una cadena lógica y una sucesión inevitable de sucesos históricos,
autoritarismo, fascismo, tiranía y dictadura. Todos terminan igual. En ninguno de estos procesos puede el liberalismo sentirse cómodo. El que no lo piense así no es liberal. Será anticomunista, en mi país antiperonista, pero no es liberal. Liberalismo es gobierno limitado, sujeto solo a 3 funciones: seguridad, justicia e infraestructura. Y lo demás, libre mercado. ¿Y por tu país, cómo va la cosa? ¿Te animás a dejar algún comentario sobre si realmente vivís en un estado de libertad o ves gérmenes de estilos autocráticos? Te leo aquí debajo. Nunca te confíes de los gobernantes, sean quienes sean, y lleva tatuada en la palma de tu mano la frase de Thomas Jefferson: el precio de la libertad es su eterna vigilancia. Gracias por llegar al final de este informe. Espero tus comentarios en la caja del video. Si te gustó, dale like, compartilo, suscríbete y sé miembro de este canal. Nos vemos en el próximo podcast. Hombres y mujeres libres, es un verdadero placer hacer este programa. Pasen una buena semana, cuídense y viva la libertad.